Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a José Reveles, el colega periodista que se encuentra en nuestro estudio para conversar de Caro Quintero. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Muy buenas noches, Carolina. Buenas noches. Pues este día hemos visto transcurrir las horas a raíz de que se dé a conocer por la mañana la resolución del segundo tribunal unitario del tercer circuito que informa que el 7 de agosto pasado el primer tribunal colegiado en materia penal de este circuito concedió a Rafael Caro Quintero el amparo y protección de la justicia federal, por lo que dicho tribunal colegiado en su resolución amparadora, con base en las diversas razones jurídicas que en la misma expuso, ordenó al órgano jurisdiccional que informa, es decir, a la judicatura, que se tuviera por compurgadas las sanciones impuestas a Rafael Caro Quintero por un delito contra la salud, además sobreseyera por diversos delitos y absolviera por otro en la causa penal instruida en contra del antes nombrado de Caro Quintero. Esta es la nota informativa que emite la judicatura. El caso Libertad de Rafael Caro Quintero es como la titula. Derivado de esto y en estricto cumplimiento al ordenado por el tribunal, se ordenó la libertad de Rafael Caro Quintero y bueno, pues el inspector del reclusorio preventivo de Jalisco, donde estaba, fue notificado para la liberación de inmediata. Y bueno, pues esto ha dicho también la judicatura, no afecta a situaciones jurídicas diversas que enfrente Rafael Caro Quintero, es decir, siempre y cuando no exista causa legal diferente que lo impida. El caso, Pepe, es que con esta nota informativa nos dan el lenguaje jurídico para decir que se ordenó su inmediata liberación. Y bueno, pues nos lleva este caso y esta liberación que se dio de Rafael Caro Quintero en este contexto que se está dando sobre este personaje, pues a recordar al personaje mismo. Claro. Es una historia que nos remite a los 80, es una historia que nos lleva a un momento muy crítico de la relación México-Estados Unidos, porque a Rafael Caro Quintero se le acusó y se le sentenció por el asesinato del agente de la DEA en México, Rafael Enrique Camarena, Enrique Kiki Camarena Salazar. Y bueno, es una historia de las grandes historias del narcotráfico mexicano que tú has conocido e investigado y publicado a lo largo de muchos años, Pepe. Caro Quintero, ¿quién es este personaje? Pues, como tú dices, es una historia rocambolesca, ¿no? Muy bizarra, porque resulta que este personaje, que en esa época tendría 33 años, era un joven, no mal parecido, con fama de galán, porque lo capturan acostado, recostado en una residencia de San José de Costa Rica, con una guapa muchachita, Sara Cosío, sobrina del que fuera gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, a donde se había fugado él después de que descubrieron o lo acusaron de haber matado, secuestrado, torturado y matado a Enrique Camarena, el Salazar, que era el agente de la DEA, y al piloto mexicano Alfredo Zavala Velar. Entonces huyó del país. Dicen en aquella época que le dio $60,000 al comandante Pavón Reyes. Yo me encontré a Pavón hace unos 3 años, ya murió, y diciéndome, yo fui totalmente inocente, me inventaron, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero, a ver, el antecedente, ¿por qué secuestran a Enrique Camarena? Enrique Camarena, al parecer, fue el principal informante de la existencia de un rancho de fábula. Un rancho de más de 3,000 hectáreas. Fábula, ¿cierto? El rancho El Búfalo. El Búfalo. En Chihuahua, en donde entró el ejército e incautó, aquí estoy leyendo las notas de la época, hablan de más de 8,000 toneladas de marihuana. Yo recuerdo en mi cabeza 11,000. 11,000. Ajá. Y estamos hablando de que había más de 10,000 campesinos de varios estados de la República, del norte del país, que estaban trabajando con los sistemas más avanzados de riego, de producción agropecuaria, agrícola que había en la época, porque finalmente era tecnología de los más avanzados que son los sinaloenses, ¿sí? Entonces era una producción intensiva, ¿sí?, que fue descubierta por el ejército mexicano, y encontraron incluso al menos a 8 agentes de la Dirección Federal de Seguridad trabajando ahí, controlando a estos muchachos a los que se les engatusó, que les iban a dar unos salarios fabulosos. A los campesinos que estaban ahí. 4, 5, 6 jóvenes, muchos jóvenes, hubo una leva, vamos a decir así, como si fueran a entrar a una empresa, y sí entraron a una empresa, pero no les cumplieron. ¿Y una empresa criminal? Y claro, y los tenían con trabajo esclavo.
O sea, los vigilaban con armas. Yo llegué a ver el video en donde... Y se calcula 10,000 campesinos en aquel rancho de Fábula. Hasta 13,000 se llegó a hablar. Hasta 13,000. Hasta 13,000. Y entonces el ejército los liberó. Es una fila así que va subiendo las montañas de gente pues recién liberada, o sea, como de película. Y eso es lo que lleva a que posteriormente sea secuestrado, torturado y asesinado Enrique Camarena junto con Alfredo Zavala. El punto aquí es que ese rancho de Fábula, el Búfalo del que hablas, si recuerdas, Pepe, era comandado por Caro Quintero, digamos, era el rancho. Era el dueño, Caro Quintero, era el dueño, y entonces lo que se sabe es que como agente de la DEA es el principal informante al ejército, que es que hace la captura, la incautación monumental de marihuana, la liberación masiva de miles de campesinos, y desde luego queda pues esa maquinaria de producción de marihuana pues inhabilitada a raíz de la incautación y operativo del ejército mexicano, gracias a la intervención de la DEA vía este agente. Tú dices, esa es la razón fundamental por la cual se secuestra al Kiki Camarena, agente de la DEA, y se le asesina. Es lo que cuenta la historia y cuenta... Y por eso sentenciado Caro Quintero. Y cuenta varias cosas más. Y Don Neto, Ernesto Fonseca Carrillo. Ajá. Ahí en ese caso no está involucrado Miguel Ángel Félix Gallardo, porque a él lo capturan hasta 89. Entonces estamos hablando de... Pero también está en la cárcel. Y aquí sí hablamos del Cochiloco en esas épocas, que ahora se hizo famoso por el apodo que adoptaron de él en la película El Infierno. Pero fue real, existió este señor Salcido, también apodado el Cochiloco. Bueno, entre las cosas que se contaron en la época, es que Estados Unidos dijo que el doctor Humberto Álvarez Machain mantenía vivo a Camarena mientras lo torturaban, ¿sí? Y por eso vinieron por él, en connivencia con agentes mexicanos, 2 agentes gringos, y se lo llevaron. Totalmente ilegal. O sea, bueno, y confrontó muchísimo a México en aquella ocasión. Sí, la extraterritorialidad, el brazo largo de la justicia gringa, etcétera, etcétera. Sí, nos confrontó muchísimo, y además hubo avisos de que no viniéramos a México, no vinieran los turistas a México porque era peligrosísimo, una de tantas campañas. Entonces, esto duró muchos años, ¿no? Y al final, Álvarez Machain no fue condenado, está en México, estaba en México, no, supongo que vive, pero no ganó el juicio. El caso es que el cadáver de Camarena y el cadáver de Alfredo Zavala aparecieron enterrados en un rancho llamado El Mareño, en Michoacán, en donde se provocó una crisis con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en esa época, porque nadie le avisó. O sea, entró el ejército, entró la Policía Federal, todos entraron. El Mareño era de algún michoacano, sí, un michoacano. El gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas. Y él se enojó y escribió, incluso declaró y mandó un desplegado en contra de la invasión del ejército y la invasión de las policías federales. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, pues ahora tomaron el lugar por otras razones, sí. El ejército lo tenemos no solo en Michoacán, lo tenemos en más de 16 estados. Esa es parte, digamos, de una trama muy rocambolesca, como dices, que involucra a Rafael Caro Quintero. La presión estadounidense fue enorme, lo recordamos hoy, prácticamente casi 30 años después, 20 y tantos años después, 28 años después de sucedido. Y bueno, finalmente se captura a estos personajes, se sentencia a Caro Quintero y dura estos 28 años ahí. Es un personaje, cuéntame, Pepe, que estaba relacionado con qué cártel, con qué personajes, incluso de los que hoy puedan estar vigentes dentro de la galería de los narcotraficantes y delincuentes organizados en nuestro país. Déjame hacer una pausa y volvemos con eso. Regresamos en esta conversación con José Reveles. Antes de ello vamos a presentar un enlace, Pepe, con Belén Zapata, nuestra colega y corresponsal de CNN en Jalisco, que nos tiene la última información acerca del caso Caro Quintero. Belén, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carmen? Un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Te informo que la Fiscalía General de Jalisco confirmó esta noche, a través de un comunicado, que Rafael Caro Quintero abandonó el reclusorio preventivo de Guadalajara a la 1:30 de la madrugada de este viernes, en cumplimiento del amparo tramitado y emitido por el Segundo Tribunal Unitario en materia penal del Tercer Circuito, con sede también aquí en Jalisco. Según el comunicado de la Fiscalía,
La resolución se hizo oficial a las 23 horas con 53 minutos del 8 de agosto del 2013 a la Dirección del Reclusorio Preventivo de Guadalajara. En dicho oficio, el segundo Tribunal Unitario en materia penal ordena de manera enfática que se deje en inmediata libertad al señor Rafael Caro Quintero y se informe en un lapso no mayor de 24 horas del cumplimiento de la orden. Según la Fiscalía de Jalisco, en dicha resolución se establece que los magistrados del primer tribunal determinaron absolver a Rafael Caro Quintero de varios delitos del Foro Federal cometidos en tiempo y lugares distintos del territorio nacional. También se advierte que Rafael Caro Quintero fue absuelto por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro e inhumación clandestina cometidos en agravio de Enrique Camarena Salazar, Alfredo Zavala y en otros hechos de Albert Radalat y John Clay Walter. Carmen, el comunicado destaca que antes de que se le otorgara la libertad, la Fiscalía de Reinserción Social, a través de su dirección jurídica, se comunicó a la delegación de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Central a efecto de que se informara si existía algún mandamiento judicial u orden de aprehensión pendiente de cumplimentar en contra de Rafael Caro Quintero. Las respuestas de ambas instancias fue en el sentido de que no existe orden de aprehensión u otra causa pendiente, por lo que procedió a cumplir la resolución de ponerlo en libertad a la 1:30 de esta madrugada. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo este viernes en entrevista con medios locales que la entidad se mantiene vigilante acerca de algunas reacciones que pudieran registrarse tras la orden de liberación de Caro Quintero, aunque también precisó que han pasado casi 3 décadas desde que ocurrió la detención de uno de los líderes del cártel de Guadalajara, acusado de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Recordemos que en octubre de 2004, Caro Quintero fue trasladado del Penal Federal de La Palma, ubicado en Almoloya, al Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, donde permaneció hasta el año 2010, cuando fue finalmente trasladado al penal estatal. El narcotraficante, nacido en La Noria, Sinaloa, fue heredero de parte del imperio formado por Miguel Ángel Gallardo, conocido como el zar de la cocaína en México, y fundador del cártel de Guadalajara, quien tras ser detenido en 1989 dejaría al frente a Caro Quintero. Carmen, la información que tenemos desde Jalisco. Bueno, pues veremos qué repercusiones tiene el caso Caro Quintero con estas informaciones, pero ya la propia historia, Pepe Reveles, de este personaje nos lleva a las épocas más tempranas, digamos, del crecimiento de organizaciones criminales, porque el rancho que mencionaste del Búfalo, pues es una cosa espectacular. No ha habido jamás una incautación de ese tamaño, ni un hallazgo de un sembradío tan grande, aunque los periódicos a cada rato dicen, ya, el cosecha récord. No, ¿Este era el narco de narcos de la época? Correcto. El narco de narcos. Y estamos hablando de marihuana en el caso Búfalo, pero ahí empezaba, en esas mismas épocas, el ingreso de toneladas de cocaína, en donde México servía de conducto hacia los Estados Unidos, y sigue siendo. Lo que pasa es que ahora se almacena un rato en Centroamérica y ya después pasa por México, por aire, por mar y por tierra, ¿sí? Eran aquellas épocas, un poquito antes, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, de infausta memoria, dijo, nosotros somos el trampolín y la alberca son los Estados Unidos, decía esa frase. Bueno, entonces estamos hablando para mí, lo de ahora es lo fast track, lo que estaba despertando el sospechosismo. O sea, ¿cómo lo sacan a las 2, 3 de la madrugada? ¿Cómo no están enteradas aparentemente autoridades federales? ¿De la Procuraduría? Que sí, que son tanto Gobernación como la Procuraduría, pero más Gobernación en este momento tiene el control de las cárceles. Hay que recordar que Puente Grande, de donde sale Caro Quintero, es de donde se fuga el Chapo. Hay que recordar que el director de entonces era Leonardo Beltrán Santana y fue acusado y estuvo casi 10 años en la cárcel. Ya salió libre, más los custodios. Hay que recordar que el más reciente director, antes del que actual, es Francisco Gómez Mesa, gente de Genaro García Luna, acusado de corrupción ahí mismo en ese penal. Entonces estamos hablando de un sitio emblemático de la corrupción. Ahora, no se escapó. Es una decisión judicial en este caso, ¿no? No, claro. Desde luego. Pero estamos hablando de los modus, del modo, como sale. Desde luego es sorpresivo. Casi oculto. Es sorpresivo que sea de madrugada el anuncio del tribunal, de madrugada la liberación. Todas las connotaciones que va a tener este caso ya se empiezan a percibir, desde luego. Y aparentemente con desconocimiento de autoridades mexicanas y estadounidenses. Exactamente. Ojo. Las primeras declaraciones de la DEA en su momento fueron que los tomaba por sorpresa el asunto. Está en calidad de fugitivo, como se sabe ahora,
Caro Quintero en los Estados Unidos, y está una solicitud de extradición que vamos a ver cómo se conducen las cosas en este panorama del que estamos hablando sobre Caro Quintero. Ya habrá oportunidad de seguir conversando del tema, pero en el momento en que tú y yo conversamos, estamos con la información de que ahí, desde luego, hay un asunto que Estados Unidos no va a dejar pasar ni de broma. Es un agravio muy fuerte que se haya asesinado a un agente de la DEA, así haya sido hace 30 años prácticamente. Sí, por toda la historia de los propios Estados Unidos, actuando de manera tan prepotente contra México por esa razón, y que ahora se lo liberen sin avisarle, es raro. Acuérdate que cuando Caro se dejó correr la versión de que cuando lo agarraron dijo, no, pues yo pago la deuda externa de México. Eso dijo, eso dicen que dijo, ¿verdad? Eso dicen ¿Sí que dijo? Aparentemente fue una cosa que se hizo circular y no necesariamente tiene el rasgo de la veracidad. Bueno, pero, ya es una... pero el solo hecho de haberlo dicho, haber corrido, se daba por sentado que lo podría hacer. O por lo menos era factible que pudiera hacerlo. Con ese rancho podía pagarla. De alta productividad, las mejores técnicas para producir marihuana. Estamos hablando... Ahora, Caro Quintero y Don Neto, como se le llamaba al otro personaje, Fonseca, ¿cómo los ubicarías en la historia de la vida criminal mexicana de las últimas décadas? ¿Son los padres de los actuales, son los fundadores de este tipo de organizaciones criminales de alto impacto que en México se instalaron, bueno, pues desde los 80 con esas dimensiones? ¿Qué fue pasando en México en los 80, en los 90, en los 2000? Hoy, ¿quiénes son los que podrían ser los herederos de este personaje en particular que hoy están vigentes actuando en la vida criminal mexicana? Son como los padres fundadores del narcotráfico en México. Como los padres fundadores. No necesariamente fundadores, en la medida de que el tráfico, según documenta Luis Astorga en su libro Exactamente, un siglo de las drogas en México y del prohibicionismo, él habla desde principios de siglo y mete hasta un expresidente, Abelardo Rodríguez, como traficante. Pero aquí estamos hablando de la introducción de la cocaína, o sea, el florecimiento del tráfico de la cocaína, que le da una dimensión, le da un salto cualitativo al tráfico en México, que solo se dedicaba a la cannabis y a los opiáceos derivados de la dormidera. Hasta ahí. Entra la cocaína, bueno, y ahora tenemos las drogas sintéticas. Entonces ya estamos ampliando horizontes. Ya los mexicanos han sustituido incluso a muchos colombianos en otros países. Somos más importantes los mexicanos traficantes, los que son, que los colombianos. Los han desplazado. Caro Quintero, desde luego todo un personaje de la vida criminal mexicana. Hace unos días en este programa estuvo también en la silla donde tú estás ahora Jesús Lemus, el colega periodista que a su vez estuvo preso en una cárcel de alta seguridad. En esa cárcel de alta seguridad de Puente Grande, un periodista que, bueno, pues fue encarcelado injustamente, luego liberado y, bueno, pues decidió escribir un libro, que es un libro tremendo que se llama Los Malditos. En Los Malditos, Jesús Lemus narra su experiencia, sus conversaciones, lo que pudo ver de los grandes capos, no solo del narcotráfico, sino del secuestro, del asesinato en México. Y en esa charla que tuvimos con Lemus hace unos días en este programa, habla precisamente de Caro Quintero. Valdría la pena, para seguir en esta conversación, Pepe, que recuperáramos lo que nos dijo y dejamos correr este fragmento de aquella conversación con Lemus, porque lo pinta pues como un personaje ahí ya casi taciturno, tranquilo en la cárcel, mayor él, incluso... Muy respetado. Respetado por los demás por la población y por los custodios. Pues el libro es fabuloso, es fantástico. El libro es fantástico. Vamos a dejar este fragmento de Lemus, precisamente autor, Jesús Lemus, autor de Los Malditos. Había un dicho de Rafael Caro Quintero que él decía siempre: solamente cada quien sabe lo que trae en el pañal y se aguanta. Entonces, en el pañal. Así lo decía Rafael Caro Quintero. Y entonces eso te puede dar una dimensión del pensamiento general de todos los que habíamos en ese momento en la cárcel. Rafael Caro Quintero, todo un personaje. Todo un personaje. ¿Qué te contó? ¿Qué recoges de él? Recojo de él el retrato que hago, su personalidad fuerte. Recojo él uno de los grandes capos de la historia del narco mexicano. Y una de las personas que seguramente es más respetada dentro de toda la población de presos dentro de la cárcel. ¿Ah, todo el mundo lo ve con mucho respeto. Con mucho respeto, porque además nunca vi que se metiera con nadie. Una persona siempre seria, siempre no mezclándose tanto con la población,
pero siempre manteniéndose en comunicación con algunas gentes. Y ¿sabiendo que de ahí no saldrá? Estaba convencido de muchas cosas, no sé si estaba convencido de eso, pero de lo que sí estoy seguro, porque lo llegó a comentar, es de lo que él señalaba, de que la cárcel no era para siempre. La cárcel no era para siempre. Sí. Eso es. Entonces yo conozco a este personaje y me impacta su personalidad, porque yo lo conozco cuando él tenía 24 años ya de preso, en el 2008, y lo veo fuerte, fortalecido, todos los días haciendo ejercicio, firme, lúcido en su pensamiento y en sus pláticas. Bueno, entramos, Pepe Reveles, en la parte final. Veremos en qué termina esta historia de Caro Quintero, liberado, como hemos aquí comentado, a raíz de una orden judicial. Veremos cómo se presentan las cosas con los Estados Unidos, desde luego que tienen ahí pues esta circunstancia de extradición, y que es lo que continúa con el caso Caro Quintero. Nos despedimos agradeciéndote, Pepe, que hayas estado en este programa, recordando todos estos capítulos que forman parte de la historia criminal en México, y de este personaje que desde luego retrata una época muy particular, una década muy particular, la de los 80, un sexenio como el de Miguel de la Madrid, y bueno, todo esto con lo que cerramos, Pepe. Entonces y ahora, la autoridad protegiendo al narco. En esa época se habló del propio ejército, con Juan Arévalo Gardoqui como secretario de la Defensa, y ya te dije de los de la Dirección Federal de Seguridad. En la época de la Madrid, donde a él se le acusa de acumular millones de dólares de manera ilícita por Jack Anderson. Según el columnista del New York Times, del Washington Post, recién vendido. Recién vendido, sí. Estamos hablando de eso. Y estamos hablando de que entonces, como ahora, la protección continúa. No puede haber tráfico de drogas, no puede haber delincuencia organizada sin una cobertura específica de la autoridad. Pues ahí está la historia de Caro Quintero, el momento que se vive sobre el personaje, y te agradezco como siempre que estés aquí para conversarlo, Pepe. Gracias a ti, Carlos. A ti, gracias, y estaremos siguiendo muy de cerca este asunto. Házela bien, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a conversar con el doctor Samuel González Ruiz, experto en materia de, seguridad, asuntos relacionados con el análisis y seguimiento de crimen organizado y demás cuestiones de las que hemos hablado con él en diferentes ocasiones, siendo él hoy un consultor y analista muy importante en nuestro país, y en su momento como parte de la autoridad en la Procuración de Justicia, como fundador de la Unidad Especializada de Combate al Crimen Organizado en la PGR hace algunos años. Samuel, te agradezco que estés aquí en este programa hoy con motivo de lo que ha sacudido desde la semana pasada, que es este anuncio que se hace por parte de la Judicatura de que el segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito en México pues informó que el 7 de agosto el primer tribunal colegiado en materia penal concedió a Rafael Caro Quintero el amparo y protección de la justicia federal, y en pocas palabras la libertad inmediata, que ocurrió de madrugada. Esto tiene un conjunto de repercusiones muy grandes en México y en Estados Unidos, en el entendido de que Caro Quintero, que llevaba 28 años en la cárcel con una condena de 40 por varios delitos, pero principalmente el delito asociado al asesinato del agente de la DEA en México, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano de apellido Salazar también. Bueno, pues eso que desde luego sacudió a México y que llevó a la captura de Rafael Caro Quintero y de Ernesto Fonseca y de Miguel Ángel Félix Gallardo, los fundadores del Cártel de Guadalajara de aquellos años. Bueno, hoy con la liberación inmediata de Caro Quintero se sacude la memoria, se remueven las entrañas, se recuerda que el personaje es personaje fundador de las organizaciones criminales que hoy ya tienen otro nombre, pero que vienen de la misma raíz, particularmente el Cártel de Sinaloa, y bueno, pues todo lo que evidentemente está a la mesa. Caro Quintero libre. Samuel, ¿qué decir de todo esto? Bueno, pues ha sido un shock general para algunos, no para nosotros que veníamos analizando el proceso que la Corte Mexicana y los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado
en materia de lo que en términos generales se llama el debido proceso. Hemos estado analizando sus resoluciones y el problema es que si nosotros aplicamos los nuevos criterios, los criterios que están en la reforma del 2008 sobre el proceso penal acusatorio hacia el pasado, prácticamente te digo, Carmen, no va a quedar nadie en la prisión. Todos pueden salir con esos criterios. A ver, Samuel, empecemos por ahí. La Procuraduría General de la República, que no se ha manifestado con beneplácito sobre el tema y que ha dicho que investigará el asunto, dice que la resolución judicial no atendió un criterio que por escrito la Suprema Corte de Justicia estableció para determinar que si un caso como el de Caro Quintero, a quien el Poder Judicial determinó se le enjuició indebidamente en el fuero federal en lugar del fuero común, que si eso ocurre en un caso como este, no debe darse la libertad inmediata, sino remitirse al fuero correspondiente, es decir, al común. Aquí se está diciendo que hubo un criterio no aplicado y algo que investigar. Pero también hay que considerar que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, dio criterios contradictorios que aplicó, por ejemplo, en el caso de Óscar Espinosa Villarreal, en el caso de Florence Cassés y otros en donde sostuvo el mismo criterio la Corte que aplicó hoy el Tribunal Primero, el Colegiado Primero de Jalisco. Entonces, hay elementos que están en contradicción. Es verdad lo que está diciendo PGR, que hubo un nuevo criterio al respecto, pero si tú lees la sentencia de 2.538 páginas, el propio tribunal se encarga de tratar de justificar de manera injustificable para mi perspectiva el por qué aplica este criterio con base en derechos humanos. La sentencia de 2.500 y tantas páginas... No explica por qué no aplicó el otro criterio de marzo. ¿Lo explica? ¿Lo explica? Sí, claro, dice que se puede justificar de una cierta manera en las últimas páginas de ese documento. El documento tiene que ser analizado a conciencia. Desde mi punto de vista hay errores garrafales del Tribunal Colegiado Primero, digamos, en la primera lectura de este documento que causará y será polémico por muchos años. Es ya polémico, como tú lo dices. Pero desde mi punto de vista, no solamente comete errores en el asunto de el homicidio de Camarena y del piloto Salazar, sino que comete errores gravísimos en la interpretación de lo que es secuestro. Porque recuerda que estaban siendo juzgados más de 4,000 secuestros que cometió el grupo de Caro Quintero cuando privó de la libertad a muchísimos campesinos en el rancho del Búfalo. Todo fue juzgado de manera extraña. Es una sentencia que yo te digo, Carmen, los jueces que la dieron van a estar vigilados en los próximos años por las autoridades americanas para ver si recibieron o no recibieron dinero. Tienen la capacidad del Estado americano, porque es así como opera, de analizar si en ese tribunal se cometieron o no se cometieron actos de corrupción y serán, te lo garantizo, porque esa es la estrategia, vigilados cada uno de esos jueces de manera permanente a través de los instrumentos de intercambio de información entre el gobierno americano y el gobierno mexicano. ¿Es creíble que Caro Quintero pudo haber salido por su propio pie una madrugada de la semana pasada y esfumarse? No, Carmen, bueno, yo había hecho algunos planteamientos con algunas autoridades norteamericanas recientemente, en el sentido de que, debido a esta tendencia hipergarantista de la reforma a la justicia en México y los criterios de la Corte, iban a salir muchos, entre ellos, obviamente, posiblemente, la gente que había hecho el homicidio de Camarena Salazar. ¿Por qué tenías esa hipótesis que justo ahí podría aplicar lo que tú dices, son los efectos de modalidades hipergarantistas en el diseño judicial mexicano? ¿Por qué ponías ahí la mirada? Porque obviamente tienen a los mejores abogados y obviamente están estudiando los criterios de la Corte, y la consecuencia de esos criterios de la Corte es precisamente que te suelten a este y a cualquier otro, te estoy comentando. Pero a ver, déjate tú cualquier otro. Más allá de la interpretación general de los efectos que puede causar en el sistema de justicia, lo que tú llamas hipergarantismo. Eso está dicho, es tu opinión, es una polémica importante la que se da sobre ese tema,
pero hablemos de este en particular, precisamente de este en particular, precisamente de alguien asociado al principal cártel de México y de la región, digámoslo así, hemisférica, si nos atenemos a lo que se dice del cártel de Sinaloa, que desde luego tiene presencia en decenas de ciudades del mundo. ¿Qué significa que precisamente sea Caro Quintero el hombre liberado? Después de la pausa, si te parece, hablemos de ello. Volvemos. Bueno, regresamos, doctor Samuel González Ruiz, en esta conversación, porque desde luego la gran pregunta es cómo sucedió lo de Caro Quintero, que ha sido liberado de forma inmediata. Y bueno, pues la PGR anuncia que va a inconformarse, ¿no? Y de hecho ya presentó una queja. Y ya presentó una queja y todo lo que significa la reacción de la PGR al respecto. ¿Hay solicitud de extradición, pregunto? ¿Hay cosas que reclamar ante la justicia estadounidense? ¿Tuvo que haber sucedido que lo liberaran y lo detuvieran de inmediato con propósitos de extradición? ¿En qué punto está esa parte de la historia? Bueno, yo creo que el gobierno norteamericano mandó señales, como bien has manejado tú en tu programa, con este asunto del Tesoro, poniendo a la familia de Caro y a Caro como parte de un grupo, de un entramado de lavado de dinero. Esa es una señal muy sólida de hace unas semanas, y otras que estuvo mandando como preocupación. Pero además, lo que declara este fin de semana el propio Obama y su gente, diciendo que están muy preocupados de la posible liberación de Félix Gallardo y de Don Neto. O sea, esa es una señal extraordinariamente fuerte, ya puesta en la mesa del tablero de discusión entre Estados Unidos y México, que no puede ser, soslayada por la autoridad mexicana. Tiene una presión fundamental de la Casa Blanca en el tema. Ahora bien, ¿estaban dormidos? Yo creo que nunca pensaron que se los fueran a liberar. Yo creo que mandaron los mensajes y no estaban listos para llegar con la orden de la solicitud provisional de extradición de Caro Quintero hacia los Estados Unidos. ¿Existía esta solicitud de Estados Unidos a México? ¿Existió? Existió hace muchos años una solicitud de extradición, fue juzgado en México y por lo tanto no podía ser entregado a los Estados Unidos, pero hoy se da una gran paradoja, Carmen. Fíjate bien, en los Estados Unidos el principio de no doble enjuiciamiento, que se llama non bis in idem técnicamente hablando, o double jeopardy en los Estados Unidos, en la tradición, en Estados Unidos es completamente distinto que en México. Ahí la no doble incriminación es por fuero, es decir, puede por los mismos hechos acusar el gobierno federal americano y por los mismos hechos pueden acusar los estados, sin violar el principio de no doble incriminación. ¿Por eso tienen a Caro Quintero como fugitivo en sus registros? Desde luego, y continuará como fugitivo, te lo digo de una vez, por todos los días de su vida si no es detenido. No hay manera en los Estados Unidos, Carmen, de que una vez que se obtuvo una orden de aprehensión, la orden se cancele por el transcurso del tiempo. No prescriben nunca, Carmen. ¿Y entonces qué significa que lo hayan liberado en México y se haya ido? Pues significa que donde quiera que lo vea el gobierno americano, lo procesará independientemente de lo que diga la Constitución mexicana y la sentencia de los jueces de 2.500 páginas. ¿Pero si se queda en territorio mexicano? Pues que está ya liberado para México, México está libre. Excepto que solicite una orden de extradición provisional, porque recuerda tú que los jueces no tienen facultades en materia de extradición, sino como una mera opinión. Es el presidente de la República que constitucionalmente puede determinar si extradita o no a un mexicano, aún en contra de la opinión de los jueces. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante un Rafael Caro Quintero libre para la justicia mexicana? Y prófugo de la justicia norteamericana. Que, como ya es claro, no va a cejar hasta detenerlo. Para que el presidente de México dijera acepto o concedo la orden de extradición, ¿la tiene que pedir Estados Unidos o ya se da por pedida? No. ¿No está vigente? Tiene que entrar, no estará vigente, tiene que entregar una nueva orden de
una solicitud provisional de extradición o la definitiva de extradición en su caso, solicitando la extradición de esta persona. Los abogados mexicanos, que me parece que no entienden nada del derecho internacional, hemos oído algunos, incluyendo su propio abogado, no entienden nada del derecho internacional, porque México, Carmen, ya tiene una norma que le limita el principio del non bis in idem, al menos en el Estatuto de Roma, que ha sido incorporado a la Constitución mexicana, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite, en casos como este, la extradición de una persona que ya fue juzgada en el país. Dime una cosa, Samuel, a ver, ¿por qué? Si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lo menos en dos momentos, uno en el mes de junio y otro en el mes de julio, en donde alude a Rafael Caro Quintero, que uno en esas fechas decíamos, ¿por qué habla el Departamento del Tesoro de Caro Quintero, que lleva 28 años en la cárcel en México? Pues ya se ve que algo estaría olfateando, porque en junio, semanas antes de que fuera liberado, el Departamento del Tesoro emite esta serie de fotografías y de informaciones de la red y la organización de Caro Quintero, a quien coloca con la fotografía más grande, asociado a una red de lavado de dinero vinculado a sus familiares y otras personas en Jalisco. Pone a el Azul Esparragosa, que como sabemos es un líder del cártel de Sinaloa y socio del Chapo Guzmán, lo coloca a la derecha suya como un socio permanente en estas actividades criminales. El gobierno estadounidense, semanas antes de su liberación, coloca a Caro Quintero como un ente activo, con una red de personas, nombres, apellidos, etcétera. Eso lo hace en junio. En el mes de julio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, su Oficina de Asuntos Públicos, sanciona a la red del capo Rafael Caro Quintero, y entonces hace la designación de empresas e individuos en Guadalajara, Jalisco. Y ahí anuncia la designación de 18 individuos y 15 empresas vinculadas al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, que es un importante narcotraficante mexicano que empezó su carrera criminal en la década de los 70, cuando él y otros, incluyendo Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, formaron el cártel de las drogas de Guadalajara y amasaron una fortuna ilícita. Caro Quintero fue el autor intelectual del secuestro y asesinato del agente especial Enrique Camarena en 1985. Luego de su captura ese mismo año, Caro Quintero fue condenado en México por su participación en el asesinato del agente Camarena por narcotráfico, y actualmente está cumpliendo una condena de 40 años. Es el primer párrafo de un documento del 12 de julio, bastantes semanas antes de su liberación. ¿Qué es esto? ¿Qué estaba viendo el Departamento de Estado, que en junio dice esto, en julio dice esto, y revive la imagen de Caro Quintero y sus redes de operación en México? Son mensajes. ¿Sabía algo el gobierno de Estados Unidos? Estaba preocupado seguramente por este elemento. Bueno, a lo mejor con sus redes de espionaje pudo haberse enterado de algo. Probablemente. ¿Y qué señal mandaba México con estos documentos? No lo descuides. Ponle atención. ¿Y por qué no giró ahí una solicitud de extradición que hoy estaría vigente? Las solicitudes de extradición pueden tardar algunas semanas, verás tú que en los próximos días llega la solicitud de extradición provisional al menos contra Caro Quintero. Y los demás, ¿okay? ¿Pudiera ser que esa solicitud, a la luz de lo que estamos aquí comentando, de documentos previos a la liberación de esta naturaleza, pudiera ser que hubiera una solicitud de extradición con fecha previa a la propia liberación? Probablemente no. Lo que tienes, y ya lo comentó Dolia Esteves contigo, lo que tienes es una orden de aprehensión vigente en los Estados Unidos. Esa orden de aprehensión, como te estoy diciendo, tiene fuerza vinculante. Donde lo pepenen los americanos, donde lo tomen los americanos, lo pueden llevar a los Estados Unidos y procesarlo por el homicidio, independientemente de lo que haya dicho la Corte Mexicana y de la supuesta protección que la sentencia de 2.500 páginas le da para que no pueda ser juzgado en México. Siempre y cuando, doctor, lo pepenen, como tú dices, en territorio estadounidense. ¿O qué? ¿Pueden pepenarlo en territorio mexicano? En Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Nicaragua o donde lo agarren.
¿okay? Tiene esa fuerza, esa orden de aprehensión que es vigente hoy. No tiene que ver para nada el asunto del non bis in idem, que le trataron falsamente, y por eso, y déjame decirte, Carmen, que en el ambiente internacional es ridícula esta sentencia. Esa sentencia que libera a una persona por la competencia y además impide que sea juzgada en el fuero correcto, es una sentencia ridícula. La Corte Penal Internacional dice que eso es un fraude a la ley en su propio texto. ¿Okay? Y si así es el asunto, entonces habría que investigar a los jueces. Después de la pausa, si quieres, al tema. Volvemos. Bueno, se acaba el tiempo. Doctor, gracias por estar aquí. Ya el gobierno de los Estados Unidos dijo el viernes que está extremadamente decepcionado por el fallo del Tribunal Mexicano que otorgó la liberación del capo Rafael Caro Quintero y demás cuestiones. Con todas estas aristas abiertas, ¿con qué te quedas para cerrar el programa? Bueno, me quedo con varias cosas. Primero, para los norteamericanos este asunto no está concluido, y menos para los compañeros de Kiki Camarena, y lo han manifestado en todos los elementos. Van a perseguir a Caro Quintero por todos los días de su vida, independientemente de lo que diga su abogado mexicano. Y los otros abogados que creen que el non bis in idem tiene esa protección. No la tiene en Estados Unidos y no lo tiene en muchos otros lugares del mundo. Segundo, la sentencia en esta parte es ridícula. La sentencia de 2.500 y tantas páginas es ridícula. No se puede tener estos criterios hipergarantistas, porque lo único que haces es proteger a un supuesto inocente que no lo es, y no perjudicar. dijeron que fuera inocente o culpable. No, anularon el juicio. O sea, anularon el juicio. Anularon el juicio. No, se enjuició en donde no debía. Ajá. Pero no se declara inocencia. Desde luego. Y por eso, precisamente por eso, independientemente de lo que diga la sentencia, los Estados Unidos tienen competencia para hacerlo. Recuerda, Carmen, que además hay una ley en California, de donde es originario Kiki Camarena, que permite reenjuiciar a toda persona que cometió un delito contra un ciudadano de California, computándole el tiempo que tiene, pero lo pueden perseguir toda su vida, independientemente de lo que diga, como te digo, la sentencia mexicana. Y aquí yo le hago una pregunta, para que vean qué estrategia van a seguir. ¿Valía la pena terminar una sentencia de 40 años o anularlo así? Para mí, por lo que implica frente a las autoridades norteamericanas y los compañeros de la DEA de Kiki Camarena, que lo perseguirán toda su vida a Caro Quintero, por lo que implica, fue un gravísimo error de estrategia judicial, y lo dirá el tiempo. Te predigo que terminará Caro Quintero o muerto o en una prisión al final de su vida en los Estados Unidos. Si se da la siguiente circunstancia en donde, con otros criterios distintos a los que dices, el gobierno mexicano pudiera no aceptar una muy probable solicitud de extradición a partir de que el criterio en México ya está enjuiciado y ya está liberado por el propio Poder Judicial, sea el que impere para decidir o no extraditarlo, si es que lo piden, como lo van a pedir seguramente, ¿qué pasaría? El gobierno mexicano no resiste esa presión del gobierno americano, porque las relaciones entre uno y otro son extraordinariamente fuertes en otros temas. Ya acuérdate lo que pasó la primera vez con este asunto de Camarena, que le cerraron la frontera al gobierno mexicano. Eso no pasará, pero la presión será extraordinariamente fuerte. Pues todo por verse, doctor. Gracias por estar aquí y conversar este tema que, desde luego, como decíamos, sacude la historia, las raíces del narcotráfico en México, lo que pueda suceder con México y Estados Unidos y todo lo demás que está a la mesa. Gracias por estar aquí para conversar. Gracias, Carmen, es un placer. Hasta la próxima, doctor, y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien y, desde luego, seguimos el tema hasta el próximo programa. Gracias y buenas noches. Bien, vamos a hablar de un hecho un tanto insólito, y me voy a permitir abordarlo desde la óptica del nacionalismo y Estados Unidos. El viernes pasado, de una decisión sorpresiva del Poder Judicial mexicano, que es totalmente inesperado, errático, después de 28 años se dio cuenta que juzgaron a un capo, a Rafael Caro Quintero, el Poder Judicial Federal,
y que eso no estaba bien, que debería haberlo hecho uno de Jalisco, y que por tanto se anulaba el procedimiento. Usted disculpe, váyase a su casa. Se sobreselló la causa. Washington puso el grito en el cielo, vamos. Surgieron las voces desgarrándose las vestiduras y diciendo que era inaceptable y que no podía ser que eso hicieran. Y tienen razón, aclaro, porque el salvajismo con el cual torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, un agente de la DEA, por órdenes de Rafael Caro Quintero, es inenarrable. Por cierto, también lo hicieron con un piloto mexicano, Alfredo Zavala, al que no mencionan Washington para nada. Pero me voy a detener en ese. Sé que tiene muchos ángulos el caso, pero me detengo porque me despertó el nacionalismo racional. En el sentido de, vamos, ese fariseísmo hipócrita de Washington que se siente con la autoridad moral para llamar nuestra atención y señalar nuestra corrupción indudable, pero no son buenos jamás para reconocer lo que ellos dejan de hacer o hacen para permitir, por ejemplo, el lavado de dinero o el contrabando de armas. Vamos, porque aquí está bien que critiquen a nuestros carteles, pero qué mansos son ante el cartel legal de la Asociación Nacional de Rifle. Frente a ese cartel, ahí se quedan calladitos, pero no seamos los mexicanos los que cometemos un error, que vamos, por supuesto que los cometemos, porque entonces sí se consideran dignos de llamar la atención. Y ante ello me indigna igualmente la mansedumbre del gobierno mexicano, que hace unas semanas, meses, se quedó calladito cuando se anunció que nos espiaban. Luego se quedó calladito, bueno, antes de eso, cuando anunciaron que iban a levantar todavía más la muralla del norte, que iban a invertir 48 mil millones de dólares. No sé si lo hagan, pero en fin. Es decir, no me irrita, me indigna, me ofende tal fariseísmo. A mí me irrita. Creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, y no porque concuerde con esta, que ha sido, por cierto, voy a hacer un paréntesis, la única declaración que yo he visto por parte de un priista. No le carguen la liberación a Peña Nieto. O sea, esa es la única que ha visto. Yo creo que tendría que haber salido por parte del Ejecutivo a dar un parte informativo a por qué se liberó en este momento, a dar incluso su opinión, porque no está impedido el Poder Ejecutivo de dar su opinión sobre los actos del Poder Judicial. Lo hizo el procurador. Sí, pero ¿qué nos informaron? Lo único que nos dijeron fue que se habían equivocado y que no era del orden federal, sino de orden común. Y entonces que ya había cumplido su sentencia, porque tenía 4 cargos. La del narcotráfico ya la había cumplido, para hechos nada más, Sergio, y quedaban las otras 3, pero había sido juzgado por un juzgado que tenía que haber sido del orden común, y no se hizo así. Pero no hubo mayor explicación de por qué en este momento, si se equivocaron, si no se equivocaron, alguna opinión por parte del Poder Ejecutivo. Y por parte del Poder Judicial, tan peor, tenemos una ausencia total de una explicación, ¿sí?, cabal, de por qué tardaron 25 años en darse cuenta de que se había cometido este error. No puede más que llamarnos a sospecha el hecho de que casualmente haya salido en estos momentos, y que probablemente salga el otro capo, porque se van a parar. Lo decíamos con Florence Cassés. Ahora tendría que venir toda la hilera de decir no se siguió el debido proceso, y entonces soltemos a todos ellos. Ahora ya el Neto Fonseca pues va a argumentar lo mismo, y no sé cómo la justicia mexicana va a evadir ese caso. Bien, yo creo que aunque fue insuficiente la declaración de parte del Ejecutivo que hizo el Procurador de Justicia de la Nación, porque él dijo, respetamos, esta fue la primera declaración, respetamos la decisión autónoma del Poder Judicial, 1. 2, expreso una profunda preocupación porque han tomado esta decisión. Hasta ahí llegó, es bastante insuficiente, pero tiene 2 elementos. Uno de ellos es que
el Poder Judicial es el que tomó la decisión y no el Ejecutivo, y que el Poder Judicial es autónomo. Y la segunda parte es que tiene una gran preocupación, pues es que está preocupado no solo Estados Unidos, también en México. Por todo lo que tú has apuntado de que se van a tener que soltar a todos los que se cometieron pues, irregularidades en el proceso y no tuvieron un proceso debido, pero también porque aquí está en juego un asunto crucial, la relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos puede ser afectada en la medida en que Estados Unidos incluso ya anunció que va a intentar recapturarlo y juzgarlo y traerlo a Estados Unidos, pedir su extradición, etcétera, porque allá hay delitos que están pendientes y hay un tratado de extradición que le da algunos elementos al gobierno norteamericano para pedir la extradición de una gente que han soltado aquí a su juicio indebidamente. No solo en tanto el asesinato de este agente de la DEA, de Enrique Camarena y del piloto mexicano, sino en función de varios otros delitos contra la salud que implican una cárcel también bastante amplia en los Estados Unidos y de acuerdo con la regulación norteamericana. Entonces, este es un punto central que puede estar cuidando el gobierno mexicano de hacer un pronunciamiento porque no ha negociado con Estados Unidos qué es lo que va a pasar. Entre otras cosas, una posible extradición de Caro Quintero hacia allá. Lo recapturen y lo envíen para allá. Eso podría ser la... Si es que lo encuentran. Si es que lo encuentran. Claro. Porque resulta que no han encontrado al Chapo. Y hay drones y se puede ver a Osama Bin Laden y ponerle casi hasta los pelos de la barba y luego llevar a las fuerzas norteamericanas allí, pero al Chapo no, Que digan, no se lo endilguen a Peña Nieto, no es cosa del PRI. Yo diría que es el espíritu del PRI, porque está Caro Quintero, pero está también Raúl Salinas. Es un mensaje. El mexicano común y corriente que tiene que estar lidiando el 99% con sobrevivir, con su vida cotidiana, no va a ser un especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas como es Francisco José y decir, es que esta fineza, no es el Ejecutivo. El pobre procurador se quedó sorprendido cuando se lo dijeron. No debía de estar sorprendido en primer lugar, pero supongamos que lo sorprendieron. Para el ciudadano normal, ve que sexenios van, sexenios vienen, partidos en el poder van y partidos en el poder vienen, y lo que prevalece son los capos. Pasan 20 y tantos años, sí, Caro Quintero, aquí estoy. Ya algunos de los presidentes con los que tuvo que lidiar ya se murieron, son irrelevantes, ni quien los recuerde. A él sí, y está otra vez, quiere decir que nunca dejó su influencia, su imperio, desde la cárcel estaba. Entonces, ¿qué es lo sistemático? ¿Qué es lo que prevalece? No la justicia, no el poder del Estado, prevalece el poder de los narcos. Pasa el tiempo y ni Estados Unidos va a poder con él, salvo que hagan lo que con Álvarez Machain, y por las buenas o por las malas se lo lleven, que es una posibilidad, aunque ya prometieron los norteamericanos no volver a hacer lo de Álvarez Machain, que es secuestrarlo. Violar la soberanía mexicana. Pero lo que queda es el espíritu del retorno del PRI, de la impunidad. Y a Caro Quintero lo juzgan sobre todo por el asesinato de Camarena, y ya de perdida por el de Zavala. Pero ¿cuántos mexicanos mandó al otro mundo? A este señor de Tavira, que es el que lo intentó poner en orden dentro de la cárcel, y quien terminó muerto. De Tavira, no el narcotraficante. Así que el mensaje es que la impunidad reina. Y el trasfondo está tal vez un asunto mayor no resuelto. Porque como vecinos de una potencia, creo que nunca hemos logrado resolver el crucigrama planteado por esa vecindad. ¿Cómo la vamos a tratar? ¿De qué manera podemos defendernos mejor? Lo he discutido con embajadores
los dos países en buen plan, vamos. Y la pregunta, ¿ustedes qué, a los norteamericanos, ustedes qué quieren? La mansedumbre, o cómo reaccionarían, no qué quieren, porque ya sabemos qué quieren, ¿cómo reaccionarían para atender las necesidades de un país como el nuestro? ¿Con la mansedumbre, la pasividad o bien con la energía, con la capacidad de decir las cosas por su nombre y de protestar, por ejemplo, por que nos espían? No ha habido una sola protesta, salvo de gentes académicos, activistas, pero fuera de eso... De gente menuda. De gente menuda, sí, marginal. Pero ¿cuál autoridad ha salido para dar una opinión que esté acorde con la magnitud del hecho? No sucede nada. Yo tenía una pregunta porque ya sé que se nos agota el tiempo. Otros delincuentes, como fue el exgobernador de Quintana Roo, habiéndolo liberado de un cargo, ¿sí?, salió de la cárcel y en ese momento le libraron otro orden de aprehensión y se lo llevaron a Camarena, y ahí me pregunto qué hizo el Ejecutivo, por eso de que si tiene la culpa o no Enrique Peña Nieto. Sí. ¿Qué pasa? Ahorita se fue Caro Quintero, ¿por qué no lo agarraron allí y dejaron ya que se escapara? Porque tenían otras 3. ¿No? Está difícil responder y en 5 segundos imposible. Pero me la debes. La Procuraduría General de la República interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la sentencia que concedió un amparo y permitió la liberación inmediata del narcotraficante Rafael Caro Quintero. La Procuraduría calificó de insostenible la decisión del Tribunal Colegiado de Jalisco, que concedió el amparo, y dijo que son ilógicos y absurdos los razonamientos de los magistrados José Félix Dávalos, Lucio Lira Martínez y Rosalía Isabel Moreno, quienes determinaron que un juez federal no estaba facultado para sentenciar a Caro Quintero y por ende ordenaron su liberación inmediata. Caro Quintero purgaba una sentencia en el penal de Puente Grande, Jalisco, por el asesinato en 1985 del agente estadounidense de la DEA, Enrique Camarena Salazar.